Hola, mis amigos de Latinoamérica. En este vídeo vamos a hablar un poco sobre las instalaciones que podemos hacer de entre las radios, el ecualizador TEQ 7,4 de Terahertz y el procesador de audio, en este caso un Pro 2,4 BT. Puntos importantes que podemos hablar aquí es que aquí en el ecualizador tenemos aquí su ajuste de ganancia de entrada. Muy importante este ajuste. Vamos a hablar en detalles algunos puntos muy importantes sobre este ajuste. Pero normalmente este ajuste viene en 0 dB de fábrica. Entonces, si voy a salir de la radio y tener, por ejemplo, 1,5 voltios, voy a entrar con 1,5 voltios y voy a tener aquí la salida por medio de 1,5 voltios. ¿Por qué? Porque la ganancia está en 0 dB. ¿Ok? Este es más sencillo. Pero esta ganancia puede variar hasta más 8 dB. Muy importante este punto. Aquí entonces hay dos maneras muy importantes de uso. Un de ellos es usar el ecualizador después de la radio. Entonces de la radio va a entrar en el ecualizador. Del ecualizador, por ejemplo, del front, va para el procesador y del procesador para los diferentes amplificadores. ¿Ok? En este punto, el ecualizador va a funcionar exactamente para o que? Ajustes finos de las frecuencias que quiero manejar. Entonces, ajustes finos de los bajos, medios agudos y agudos. ¿Ok? Entonces, para este uso, la mejor opción es mantener aquí en 0 dB, porque yo que voy a entrar en ello es el que va a salir para el procesador. A recordar que aquí puedo tener sinales en este modelo, sinales más altos, porque aquí tengo un control de ganancia que puede soportar hasta 9 voltios. Pero si quiero hacer aquí con más voltaje, puedo dejar la entrada más sensible y así tener una salida más fuerte. ¿Ok? A recordar que el ecualizador tiene una salida muy grande, 9 voltios RMS. ¿Ok? Otro punto muy importante que mucha gente habla es que se puede usar el ecualizador después del procesador. Entonces, voy a salir el señal de audio de la radio para el procesador y de cada una de las vías voy a poner un ecualizador muy común en muchos países de Latinoamérica. Usar de esta manera una salida para los bajos, entonces un ecualizador para los bajos. Una salida para los medios bajos, un ecualizador para los medios bajos. Una salida para los drivers, otro ecualizador para los drivers. Una salida para los tweeters, otro ecualizador para los tweeters. Y así puedo usar de la salida del ecualizador para los amplificadores. ¿Puedo usar de esa manera? Puedo. Aquí tenemos una limitación. Muy importante este punto, que es aquí la salida más grande que vamos a tener en los procesadores de audio de Terahertz es 2,2 voltios. Así, si mantener aquí la ganancia en 0 dB, vamos a tener 2,2 voltios en la salida máximo, ¿ok? Pero si poner en máximo, voy a tener una salida de 5,7 voltios. RMS, muy importante, porque 8 dB que tengo aquí de ganancia va a tener acerca de 2,6 veces
el señal de entrada. Entonces, es un factor que puedo hacer para la multiplicación. Entonces, si tengo, por ejemplo, una salida de 1 voltio, entonces voy a entrar con 1 voltio y puedo salir con 2,6 voltios. ¿Por qué? Tengo el factor de 2,6 si poner la ganancia en máximo, que son 8 dB. ¿Ok? Si tengo, por ejemplo, no voy a poner aquí el procesador. Voy a sacar el procesador en ese ejemplo. Si tengo aquí una radio que tiene 4 voltios RMS, entonces en la salida voy a tener a cerca de 9 voltios, 10 voltios. Entonces, muy importante este punto para no saturar la salida. Entonces, aquí voy a precisar hacer el ajuste para no salir de los 9 voltios, que es el máximo que el ecualizador tiene como salida. ¿Ok? Y esto en voltios RMS, muy importante. Si vamos a hablar sobre pico a pico, es muy más grande, porque estamos a hablar de una tensión que es multiplicar por 2 y después por la raíz de 2. Entonces voy a tener un número muy más grande en pico a pico, pero hablando en una tensión RMS, muy importante, el factor que tengo aquí a poner en el máximo es 2,6, entonces varía mucho por la entrada. Si tengo 1 voltio, voy a tener 2,6 voltios en la salida. Si tengo 1,5 voltios en la entrada, voy a tener 3,9 voltios en la salida. Si tengo 2 voltios, voy a tener 5,2 voltios RMS en la salida. Como hablado, 2,2 voltios de los procesadores, voy a tener aquí 5,7 voltios. Y si tengo 4, llego al máximo que es del equipo. ¿Ok? Entonces, un punto muy importante que puedo usar el ecualizador de varias maneras. Puedo usarlo como un line driver, donde voy a amplificar el señal de audio de la salida RCA de un procesador de audio para una tensión más alta, para poner, por ejemplo, en mi medusa, que va hasta el amplificador. Y al mismo tiempo tengo aquí ecualizaciones que pueden ayudar a hacer el ajuste fino. También puedo usarlo entre la radio y el procesador para solamente hacer los ajustes finos que quiero a mi mano para una determinada frecuencia. ¿Ok? Entonces puedo usar de varias maneras la interacción entre la radio, el ecualizador y el procesador de audio. ¿Ok? Ah, sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.